El barrio del Albaicín en Granada. Sus calles son antiguas, empedradas, y mi pequeño taller de kintsugi está en una de ellas. Fuera, el sol potente de la tarde golpea los muros blancos. Las bugambillas moradas arden como fuego. Dentro de mi taller, todo es silencio. El olor distintivo de la laca urushi, el sonido casi imperceptible de un pincel fino recorriendo la superficie de la cerámica. Eso es todo lo que compone mi mundo. Contengo la respiración mientras observo un cuenco antiguo, roto. Un cliente me lo ha traído. Es un recuerdo importante, me dijo. Sus fragmentos descansan sobre mi mesa de trabajo, como las piezas de un rompecabezas imposible. Kintsugi no es solo un método de reparación, es una estética japonesa, una filosofía. Acepta la fractura, la imperfección. Convierte las cicatrices en parte de la historia del objeto, decorándolas con oro o plata, dándoles una nueva vida. Esta filosofía me ha salvado. Las grietas no deben ocultarse. Son la prueba de que el objeto ha vivido. Una herida no es el fin, sino el comienzo de una nueva belleza. Creía que mi vida también era así, hasta el día en que todo se hizo añicos. Mi marido, Javier. Han pasado 6 meses desde que lo perdí en aquel accidente de tráfico. Era arquitecto, talentoso, encantador, apasionado como el cielo de Granada. Los edificios que diseñaba jugaban con la luz y la sombra de una forma que parecía que tuvieran vida. Nuestro matrimonio era perfecto, o eso creía yo. Yo era su sombra estable. Él era mi luz apasionada. Por supuesto, había pequeñas grietas, las que existen en todas las parejas, desacuerdos menores, pero yo las veía como paisajes hermosos. Creía que, igual que la cerámica, nuestro vínculo siempre podría repararse. El día que murió, mi mundo se rompió con un estruendo. Se hizo añicos, de una forma que parecía irreparable. Durante estos 6 meses he intentado aplicarme el kintsugi a mí misma. Me levanto a la misma hora. Abro el taller. Reparo las cosas rotas de los demás. Solo cuando toco la cerámica fracturada, consigo no mirar mis propios fragmentos rotos. Estoy bien, lo estoy haciendo bien. Pego el dolor con laca, cubro la soledad con polvo de oro. Así, interpreto el papel de Elena, la reparada. Esa tarde, como cualquier otra, estaba concentrada en mi trabajo, trazando una línea de laca con precisión sobre el borde de la fractura del cuenco, conteniendo la respiración. La punta de mis dedos tiembla ligeramente. La luz del exterior ilumina el polvo que flota en el taller. A lo lejos suena una campana de la Alhambra.
las 4 de la tarde. De repente dejo el pincel. Hoy no puedo concentrarme más. No sé por qué, su recuerdo ha venido a mí con una fuerza inusual. Su risa, el olor de su piel y su estudio. Desde su muerte, el tiempo se ha detenido en su estudio. No he tenido el valor de abrir esa puerta. Tenía miedo de que al entrar la realidad de su ausencia me golpeara con demasiada fuerza. Pero hoy es diferente. Algo me empuja. Han pasado 6 meses, Elena. Me digo a mí misma. Tienes que seguir adelante. Cierro el taller con llave. Camino hacia el fondo de nuestra casa, hacia su estudio. Pongo la mano en el pomo de la puerta. El metal está frío. Abro la puerta lentamente. El aire es pesado. La habitación está en penumbra, con las cortinas echadas. Huele a cuero, a su silla favorita y a papel viejo. Una mezcla que me oprime el pecho. La última revista de arquitectura que leyó sigue abierta sobre su escritorio. Todo está exactamente como lo dejó aquel día. Me quedo de pie frente a su gran mesa de trabajo. Hay maquetas pequeñas, planos enrollados. Era apasionado, pero terriblemente desordenado. Yo siempre iba detrás, recogiendo sus cosas. ¡Ay, Javier! Empiezo a decir, pero me trago las palabras. Ya no hay nadie que responda. Empiezo a organizar sus cosas. Poco a poco. Es lo menos que puedo hacer. Cuidar su legado. Guardo sus lápices en el cubilete. Enrollo con cuidado los planos. Y entonces lo veo. El cajón derecho de su escritorio. El único que está cerrado con llave. Javier no me guardaba secretos, o eso creía yo. Confiábamos plenamente el uno en el otro. Sabíamos las contraseñas del otro, los números del banco y, por supuesto, yo tenía la llave de ese cajón. Voy a mi propio escritorio y cojo el llavero donde guardo las copias de la casa. Entre ellas hay una pequeña llave de plata. Por si acaso, cariño, me dijo al dármela. Nunca la había usado. Introduzco la llave en la cerradura. Un clic suave. Mis dedos están fríos por la tensión. ¿Qué espero encontrar? Abro el cajón, despacio. Dentro no hay contratos confidenciales, ni dinero escondido. Solo hay una cosa, un teléfono móvil, negro. No reconozco el modelo. No, espera. Sí lo reconozco. Este es el teléfono que me dijo que había perdido hace casi un año. Lo dejé en un bar, Elena. Qué tonto soy, dijo, muy afectado. Se compró uno nuevo al día siguiente, y yo olvidé el tema. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué me mintió? ¿Y por qué guardarlo bajo llave? Las preguntas empiezan a agolparse en mi cabeza. Siento un nudo en el estómago. Quizás esta es una caja de Pandora que no debería abrir. Cojo el teléfono. Pesa en mi mano, como si estuviera cargado con todos sus secretos. Pulso el botón de encendido. No hay respuesta. La batería está muerta. Como si una fuerza externa me guiara,
Busco en los otros cajones de su escritorio. Él siempre tenía cables de repuesto para todo. Encuentro uno. Milagrosamente coincide con el puerto de carga. Lo enchufo a la pared y después conecto el otro extremo al teléfono. Lentamente, clic. El pequeño sonido de la conexión resuena en el silencio absoluto del estudio. La pantalla sigue negra y yo me quedo ahí, mirándola, esperando a que empiece a cargar. En este momento, sé que no estoy mirando la hermosa cicatriz dorada de un kintsugi. Estoy asomándome al abismo oscuro de una grieta que tal vez sea irreparable. Los minutos que siguieron parecían una eternidad. El silencio del estudio era denso, casi podía tocarse. Yo solo miraba la pantalla negra, mi reflejo distorsionado en ella. Un sentimiento de culpa me atravesó. Estaba violando la privacidad de un muerto. Javier había decidido guardar esto lejos de mí, y yo estaba forzando la cerradura de sus secretos. Pero la curiosidad y una creciente e inexplicable ansiedad eran más fuertes. Si me había mentido sobre perder el teléfono, tenía que haber una razón. Y yo, como su esposa, sentía que tenía el derecho a saberla. De repente, la pantalla se iluminó débilmente. Apareció el icono de una batería, indicando que la carga había comenzado. Mi corazón dio un vuelco. Pasaron varios minutos más. El teléfono vibró brevemente y entonces, en la oscuridad, apareció la foto que él tanto amaba. Un atardecer sobre Granada, la pantalla de bloqueo, la silueta de la Alhambra, un lugar que habíamos visitado juntos cientos de veces. Sentí un pequeño alivio. Quizás no era nada grave, un proyecto secreto de trabajo, o alguna sorpresa que planeaba para mí, pero tenía que desbloquearlo. El código de acceso. Con dedos temblorosos, introduje primero mi fecha de nacimiento. Código incorrecto. Luego, la suya. Código incorrecto. Nuestro aniversario de bodas. Código incorrecto. El pecho se me heló. Un código que no tenía nada que ver conmigo. Eso era imposible. Javier no tenía secretos para mí. Busqué frenéticamente en mi memoria. Espera. La contraseña de su ordenador portátil. Me la dijo una vez. Hace años. Se rió mientras lo hacía. Es tan simple, dijo, que por eso mismo nadie la adivinaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mis dedos tocaron la pantalla. Un clic suave. El teléfono se desbloqueó. Apareció la pantalla de inicio. El fondo también era la Alhambra. Las aplicaciones estaban ordenadas. A primera vista, nada fuera de lo común. Y fue entonces cuando ocurrió. El teléfono reconoció automáticamente la red Wi-Fi de nuestra casa. El pequeño icono en forma de abanico se iluminó en la esquina superior. Al segundo siguiente, un sonido de notificación comenzó a sonar como loco. ¡Pim, pim, pim, pim! Una cascada de alertas empezó a caer desde la parte superior de la pantalla. Todas provenían de la misma aplicación de mensajería.
Error al enviar el mensaje. Error al enviar el mensaje. Error al enviar el mensaje. El torrente de notificaciones parecía querer llenar los últimos 6 meses de vacío. No se detenía. 6 meses. Todo el tiempo que él llevaba muerto. ¿A quién? ¿Qué intentaba enviar con tanta desesperación? Y justo cuando la tormenta de alertas parecía haber terminado, una sola notificación nueva apareció, silenciosa, en la parte superior. Mensaje enviado. Mi corazón se sumergió en agua helada. Enviado. Ahora, en este preciso instante, como guiada por un instinto, pulsé el icono de esa aplicación. Se abrió la bandeja de entrada. Solo había un nombre. S. Una sola letra. La pantalla estaba llena de mensajes dirigidos a S. Y al final de todo, el último mensaje, el que se acababa de enviar. Contuve el aliento. No podía creer lo que leía. Estás en el taller, mi amor. Echo de menos el olor a arcilla y el olor de tu pelo. No trabajes demasiado. Taller, arcilla, mi amor. Javier era arquitecto. No tocaba la arcilla. Yo no conocía a nadie en su trabajo con la inicial S y, sobre todo, mi amor. Él me llamaba cariño, mi vida, pero nunca mi amor. Mi cabeza daba vueltas. Miré la fecha del mensaje, la fecha de hoy, la hora actual. ¿Cómo era posible? Javier estaba muerto. ¿Estaba enviando mensajes desde la tumba? Entonces, un recuerdo me golpeó como un relámpago, una conversación de hacía meses. Javier estaba obsesionado con una nueva aplicación de automatización. Se había programado las luces de casa, el aire acondicionado, los aspersores del jardín, y me lo dijo, bromeando. Es increíble, Elena. Con esto, aunque yo desaparezca, la casa seguirá funcionando perfectamente. Podría dominar el mundo con mis agendas programadas, incluso si ya no estuviera. Yo me reí. Qué exagerado eres, pues ya podrías programar que me envíe palabras de amor todos los días. Él solo sonrió, de esa forma misteriosa suya, y me dio un beso. No era una broma, lo había hecho. Mensajes programados. Antes de morir, él había configurado este teléfono para enviar estos mensajes a esta mujer, S. Después de muerto, había seguido susurrándole palabras de amor a otra persona. Todo este tiempo. Mientras yo intentaba recomponerme, mientras intentaba repararme con mi kintsugi, él seguía amando a otra. Crack. En lo más profundo de mi ser, algo que había tardado 6 meses en volver a unir,
acababa de romperse en 1000 pedazos. El teléfono, frío en mi mano, parecía reírse de mí, brillando con la luz de su traición. Mis dedos tiemblan, pero esta vez no es por la concentración del kintsugi. Es rabia, es un frío que me sube desde los pies. Ese teléfono en mi mano ya no es un objeto perdido, es un arma que Javier dejó cargada y apuntando directo a mi corazón, 6 meses después de su muerte. Mi instinto me grita que lo tire, que lo rompa contra la pared, que lo haga pedazos, como él ha hecho pedazos mi recuerdo de él. Que lo repare sería imposible, pero no puedo. Ahora tengo que saber, tengo que ver la herida completa, tengo que entender la profundidad de la grieta. Con un movimiento casi autómata, vuelvo a la lista de mensajes. Ignoro los cientos de error al enviar que llenan los últimos 6 meses. Mis dedos se deslizan hacia arriba, más y más, hasta que llego al último mensaje que él envió antes del accidente, el día anterior, y luego leo todo, semanas, meses, cientos de mensajes que dibujan una vida paralela, una vida que él vivía mientras estaba sentado a mi lado en el sofá, mientras cenaba conmigo, mientras dormía en mi cama. Ese. Tu risa es la única música real, Sofía. Sofía, así que es Sofía. Hoy Elena ha estado hablando de filosofía japonesa durante toda la cena. No lo entiendo. Todo es tan frío, tan controlado. Tú eres fuego, eres tierra, me das la vida. Un sollozo seco se escapa de mi garganta. No solo me traicionó, me despreciaba la esencia de lo que soy, mi arte, mi calma, todo lo que yo creía que él amaba de mí era la razón por la que corría hacia ella. Sigo leyendo. Ya no siento dolor, solo una extraña y helada claridad, como si estuviera operando a corazón abierto, sin anestesia, mi propia vida. Encuentro lo que busco, su número de teléfono, guardado bajo el contacto S. Dejo el teléfono de Javier sobre su escritorio como si quemara. Cojo el mío, mi teléfono real, mi vida real. Con manos firmes tecleo el número de S en la barra de búsqueda de mis mapas. Pulso, buscar. El resultado es instantáneo. Mi sangre se congela. Studio Sofía, taller de escultura, Callejón del Gato, Albaicín,
está cerca, está a 10 minutos andando de mi taller, de mi casa, de mi vida. No pienso, solo actúo. Cojo las llaves de casa, no me pongo una chaqueta, no me cambio los zapatos. Salgo del estudio de Javier, de esa tumba de recuerdos falsos. Bajo las escaleras corriendo. Abro la puerta de casa y salgo al sol cegador de Granada. El mundo exterior me golpea, turistas riendo, el sonido de una guitarra flamenca escapando de un bar cercano, el olor a jazmín. Todo me parece una farsa, una decoración de teatro para mi tragedia personal. Mis pies se mueven solos por las calles empedradas del Albaicín. Mi mente es un caos. ¿Qué le voy a decir? ¿Voy a gritar? ¿Voy a llorar? ¿Voy a pedirle que me devuelva a mi marido, aunque esté muerto? Llego al callejón del gato. Es una callejuela estrecha, llena de macetas y grafitis artísticos, y al fondo una puerta de madera, grande, abierta de par en par. Estudio Sofía. El lugar es el opuesto exacto a mi taller. El mío es silencio, orden, precisión. Este es caos, energía, polvo, grandes bloques de piedra, esculturas abstractas que se elevan hacia el techo, y por todas partes el olor a tierra mojada, a arcilla. Echo de menos el olor a arcilla, el mensaje, y entonces la veo. Desde el fondo del taller, una mujer emerge a la luz. Lleva un mono de trabajo manchado de yeso, el pelo oscuro, rizado, recogido en un moño desordenado. Está limpiándose el polvo de las manos. Es joven. Mucho más joven que yo, quizás 28, 30 años. Y es hermosa, no con mi belleza serena, cuidada, sino con una belleza salvaje, natural, llena de vida. Levanta la vista y me ve en la puerta. Me sonríe, una sonrisa abierta, sin sospechar nada. Hola, ¿puedo ayudarte? Yo había planeado algo. Había planeado fingir, preguntar por una de sus esculturas, tantear el terreno, pero en el momento en que su voz golpea el aire, toda mi fachada, todo mi kintsugi dorado, se cae a pedazos. No puedo hablar, simplemente levanto la mano. En mi mano sostengo el teléfono de Javier. La pantalla sigue encendida, mostrando el mensaje que él le envió. Mi mano tiembla tanto que apenas puedo sostenerlo. Las palabras salen de mi boca en un susurro roto. Este mensaje es de mi marido, Javier. La sonrisa de Sofía no desaparece de golpe, se congela. Sus ojos se fijan en el teléfono y luego me mira a mí. Su expresión no es de sorpresa, no es de culpa, es de cansancio.
Una trizza infinita y agotada, ella suspira, un suspiro que parece venir de lo más profundo de su alma. Ah, dice en voz baja, así que siguen llegando. Mi cerebro no puede procesar esto. ¿Tú lo sabías? Ella aparta la mirada, pasa sus manos por su mono. Pensé que era una broma, dice, su voz ahora apenas audible. Una broma cruel de alguien. No se detenían. 6 meses, cada día, a la misma hora, incluso después de que él me dijo que se iba a morir. Un escalofrío recorre mi espalda. El mundo se inclina. Me apoyo en el marco de la puerta. ¿Morir? Repito, sin entender. ¿Quieres decir el accidente? Sofía finalmente me mira y a los ojos, y en su mirada veo la misma fractura que siento dentro de mí. No, dice ella en voz baja. Yo no hablo del accidente, hablo de la enfermedad. El mundo dejó de girar, se detuvo por completo. La guitarra flamenca que sonaba a lo lejos, las risas de los turistas, el olor a jazmín, todo se desvaneció. Solo quedó esa palabra flotando en el aire polvoriento del taller. Enfermedad. ¿Qué estás diciendo? Logré articular. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de otra persona. Sofía me miró con una compasión que me enfureció. No quería su lástima. Yo era la esposa. Ella era la... ¿Qué era ella? Entra, dijo en voz baja. No te quedes ahí. Parece que vas a desmayarte. Me cogió suavemente del brazo. Su tacto era cálido, firme, manchado de arcilla seca. Me sentí sucia. Me aparté de su toque como si quemara. No me toques. Mi voz era ahora dura, fría como el mármol. Solo habla. ¿Qué enfermedad? Sofía asintió. Se apoyó en una de sus esculturas, una figura humana abstracta que parecía estar gritando al cielo. Cáncer, dijo. Un tumor cerebral, glioblastoma. El nombre técnico, preciso, me golpeó como una piedra. Javier siempre fue preciso. No es posible, susurré. Él estaba bien. Tuvo un accidente. Se quedó dormido al volante. Eso dijo la policía. No se quedó dormido, me interrumpió ella, pero sin dureza, solo con cansancio. Le dio un ataque, el dolor, las últimas semanas, los dolores de cabeza eran insoportables. Los mareos, le dije que no condujera. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer.
Él no debió coger el coche ese día. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando encajar las piezas. Si estaba enfermo, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué? ¿Por qué a ella, sí, a la escultora de arcilla? Como si leyera mi mente, Sofía respondió a la pregunta que yo no me atrevía a hacer. No te lo dijo, precisamente por quién eres. La miré sin comprender. ¿Por mí? Por el kintsugi, dijo ella, y en su voz había un matiz de resentimiento. Él te adoraba, Elena, adoraba tu fuerza, tu capacidad para reparar las cosas, para hacerlas hermosas de nuevo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, y eso, exactamente eso, le aterrorizaba. No entiendo. Él sabía que se estaba rompiendo, explicó ella, su voz ahora un susurro. Se estaba rompiendo por dentro, y no quería que tú lo vieras así. No quería ser tu próximo proyecto de kintsugi. La sangre abandonó mi rostro. Sentí náuseas. Él decía, continuó ella, que tú solo puedes amar las cosas que ya están rotas para poder repararlas, pero que no soportabas el proceso de verlas romperse. Tenía miedo de que intentaras arreglarlo, de que lo trataras como a uno de tus jarrones, con lástima, con cuidado, con esa precisión dorada tuya. Me dio la espalda, pasó la mano por la superficie de una escultura de arcilla sin terminar. Así que me buscó a mí. Su voz se quebró por un instante. Yo no reparo nada, yo solo ensucio, juego con el barro, conmigo. Él no tenía que ser fuerte, no tenía que ser perfecto. Podía gritar, podía llorar, podía estar roto sin que nadie intentara pegar sus pedazos. Así que eso fue nuestra vida, mi amor, mi filosofía vital. Todo había sido la excusa para su traición. El dolor que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. No era el dolor limpio del luto. Era un dolor sucio, envenenado. Había perdido a mi marido 2 veces. La primera en la carretera, la segunda ahora mismo en este taller polvoriento. Pero había una tercera pérdida, quizás la peor, la mentira. Él no solo me había sido infiel, me había mentido sobre la vida y la muerte. El accidente de tráfico fue solo el final físico. El verdadero accidente había ocurrido meses antes, cuando él decidió que yo, su esposa, no era la persona adecuada para acompañarlo en su muerte. Me di la vuelta. Mis piernas apenas me sostenían. ¿Y los mensajes? Pregunté, mi voz hueca. Los mensajes programados. ¿Qué sentido tenían? Sofía se encogió de hombros. Seguía de espaldas a mí. Dijo que era
para que yo no me sintiera sola, para que su amor siguiera llegando a mí, incluso cuando él ya no estuviera. Se giró. Sus ojos estaban secos ahora, duros. Era un romántico, ¿no? En su voz había un sarcasmo tan afilado como el mío. En ese momento la odié y en una parte oscura de mi corazón la entendí. Las dos éramos víctimas del mismo hombre perfecto, el mismo mentiroso perfecto. Salí del taller tropezando, la luz del sol me cegó, el mundo volvió a girar, pero esta vez estaba todo fuera de eje, nada estaba en su sitio, y supe, con una certeza absoluta, que no había oro en el mundo capaz de reparar esto. No sé cómo llegué a casa. Mis pies se movieron solos sobre el mismo empedrado que había recorrido esa misma tarde sintiendo un dolor diferente, un dolor limpio, el dolor del kintsugi. Este nuevo dolor era denso, pegajoso, como la arcilla húmeda de Sofía. Se me pegaba a la piel. El albaicín seguía brillando bajo el sol, ajeno a mi mundo roto. Entré en mi casa. El silencio era absoluto. Mi taller, con sus cuencos perfectamente reparados, me pareció de repente una mentira, un escenario frío. Tú solo puedes amar las cosas que ya están rotas para poder repararlas. La voz de Sofía resonaba en mi cabeza. ¿Era eso cierto? ¿Javier me veía así, como una restauradora, no como una esposa? Fui directamente a su estudio. El teléfono negro seguía sobre el escritorio, encendido, desafiante, el mensajero de una traición que cruzaba la frontera de la muerte. Sofía había dicho que él programó los mensajes para que su amor siguiera llegando. Una explicación romántica, una excusa poética. Pero yo conocía a Javier, el Javier arquitecto, el Javier planificador, el hombre que automatizaba la casa porque amaba la eficiencia por encima del sentimiento. Un hombre así no hace algo tan desordenado solo por romanticismo. Un flujo constante de mensajes idénticos enviados a un fantasma. Eso no era amor, eso era un sistema, un programa, y si había un programa, tenía que haber un diseñador, y el diseñador tenía que haber dejado planos. Mi mirada se fijó en su ordenador, el portátil que usaba para sus proyectos más serios. Lo abrí. La pantalla cobró vida. Pedía una contraseña. Yo la sabía. Claro que la sabía. Era el nombre de su primer proyecto, seguido de su año de nacimiento. Alhambra, 1980. La ironía me quemó la garganta. Siempre la Alhambra, nuestro principio, y ahora nuestro final. Entré. El escritorio estaba limpio.
archivos de trabajo, carpetas de proyectos, nada que dijera Sofía, nada que dijera amor, nada que dijera muerte. Busqué ese, busqué etudio, busqué arcilla, nada. Me detuve. Tenía que pensar como él. Él era metódico, lógico, y ahora sabía que era cruel. Si tenía una aplicación de mensajería programada, esa aplicación tenía que estar en algún sitio. Busqué en sus programas instalados. Nada fuera de lo normal. AutoCAD, Photoshop, programas de gestión. Espera, un programa de automatización de tareas, el mismo del que me habló, el que usaba para las luces. Lo abrí, era complejo, lleno de líneas de código y comandos. Sí, hora, 18. Entonces, acción, pero todo parecía relacionado con la casa, las luces, el riego, la música. Estaba a punto de cerrar, derrotada, cuando vi una pestaña. Archivos vinculados. Hice clic. La mayoría eran archivos del sistema, pero uno estaba alojado en una carpeta de la nube que yo ni siquiera sabía que existía. Una carpeta oculta. El nombre de la carpeta hizo que mi corazón se detuviera y luego latiera con una fuerza dolorosa, golpeando mis costillas. El nombre era El último mensaje. Tragué saliva, mis manos estaban frías. Abrí la carpeta. Dentro no había solo una aplicación. Era un sistema entero. Gráficos, diagramas de flujo. Casi parecía un experimento. Y dentro de la carpeta, junto a los archivos de programación, había un solo archivo de audio, un archivo .mp3. El nombre del archivo era una bofetada. Para ellas, .mp3. Para ellas. En plural. Mi dedo tembló sobre el ratón. Esto era la caja de Pandora, la grieta final que lo destruiría todo, o quizás la única verdad que quedaba por encontrar. Hice doble clic. El silencio del estudio se rompió, pero no fue con música, fue con el sonido de una respiración débil, entrecortada, llena de esfuerzo, y luego su voz, la voz de Javier. Pero no era el Javier que yo conocía. No era la voz fuerte y vibrante del arquitecto apasionado. Era la voz de un hombre cansado, asustado, un hombre moribundo. Elena, susurró su voz desde los altavoces. Mi nombre fue lo primero que dijo. Y me dolió más que la traición. Hizo una pausa, como si buscara aire. Oh Sofía, mi respiración se detuvo. No sé cuál de las dos ha encontrado esto. Supongo que
si lo estáis escuchando, es que yo ya no estoy y que el sistema ha funcionado tal y como lo diseñé. ¿Sistema? ¿Diseñé? Os pido perdón, continuó, su voz temblando por la debilidad o por la culpa. No pude distinguirlo. Pero tenía que saberlo. Tenía tanto miedo, miedo de morir, miedo de que me olvidarais. Os amaba lentim a las dos, a mi manera. Elena, mi roca, mi orden, mi belleza fría, Sofía, mi fuego, mi caos, mi vida caliente. Pero el amor no era suficiente, necesitaba una prueba. Así que creé esto. No es solo un mensaje, es un experimento. Me quedé paralizada. La silla de su estudio, la silla de cuero donde él había pasado miles de horas soñando edificios, me pareció de repente la silla de un científico loco. Un experimento. No éramos sus amores, éramos sus ratas de laboratorio. La voz de Javier continuó emanando de los altavoces, llenando la habitación con el veneno de su verdad. Tenía miedo, repitió. Tenía miedo de que tú, Elena, me repararas y me pusieras en una estantería, un objeto hermoso pero inútil, un recuerdo perfecto. Y tenía miedo de que tú, Sofía, me olvidaras en cuanto la pasión se enfriara, en cuanto mi cuerpo ya no pudiera responder al tuyo. Así que diseñé una prueba de lealtad, o quizás una prueba de amor. Quería saber cuál de los dos amores era más fuerte. Mi estómago se revolvió. Quería vomitar. ¿Una competición? ¿Nos había puesto en una competición sin que lo supiéramos? Para Sofía, dijo la voz, y había un matiz de orgullo en su tono débil, un flujo constante de amor, mensajes diarios, programados para 5 años, recordatorios de mi pasión. La pregunta era, ¿cuánto tiempo puede alguien amar a un fantasma, incluso si el fantasma le sigue diciendo te quiero? ¿Cuánto tiempo tardaría Sofía en encontrar a otro hombre mientras mi teléfono seguía vibrando en su bolsillo? ¿Sentiría culpa? ¿O se daría cuenta de que las palabras son solo palabras? La crueldad era quirúrgica, calculada. Javier no solo quería que ella lo recordara, quería controlar su recuerdo, torturarla con su presencia digital. Y entonces la voz dijo mi nombre. Y para ti, Elena, mi corazón se detuvo. Para mí, yo también. Tú eres diferente. Tú no vives de pasión. Vives de orden, de estructura, de la belleza de las cosas que funcionan. Así que para ti programé algo más sutil. No mensajes de amor, sino correos electrónicos.
abrí mi propio ordenador. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Entré en mi bandeja de entrada. Filtré por su nombre. Javier. Estaban ahí. Decenas de ellos. Llegando puntualmente durante los últimos 6 meses. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Estaban tan perfectamente integrados en el ruido de mi vida, de mi luto. 15 de abril. Hola, cariño. Solo un recordatorio de que la factura del seguro del coche vence. No lo olvides. Joto, 2 de mayo. Pensando en ti. Sé que estás ocupada en el taller. Recuerda descansar. 23 de julio. Feliz aniversario, mi vida. Aunque no esté, siempre serás mi obra maestra. Te querré siempre. Miré la fecha del correo del aniversario. Llegó hace 3 semanas. Lo leí. Lloré durante horas. Pensé que era una especie de milagro, que quizás él, antes de morir, había programado un solo mensaje, un último adiós, y ahora veía la verdad. No era un milagro, era un algoritmo, era parte del experimento. La voz de Javier confirmó mis peores miedos, mientras yo miraba la pantalla, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi prueba para ti, Elena, era sobre la lógica. ¿Cuánto tiempo tardarías en darte cuenta? ¿Cuánto tiempo mi fantasma útil podría seguir manejando tu vida antes de que tú, mi esposa inteligente y pragmática, te dieras cuenta de que solo hablabas con una máquina? Quería saber quién de las dos era más fiel a mi memoria. La amante que recibe pasión sin cuerpo, o la esposa que recibe orden sin alma. Quería saber. Su voz se quebró en un último susurro. ¿Quién ganaría? La grabación terminó. Un siseo de estática quedó flotando en el aire. Y luego el silencio. El silencio de la tumba era menos profundo que el silencio que ahora llenaba ese estudio. Se acabó. El hombre que yo amaba no existía. Nunca había existido. El Javier arquitecto, el Javier apasionado, el Javier enfermo. Todos eran máscaras. El verdadero Javier era este, el diseñador del experimento, un hombre tan aterrado por ser olvidado que prefirió convertirse en un monstruo. Ya no había nada que reparar. No había kintsugi para esto. El kintsugi celebra la historia de una fractura, pero esto no era una fractura, era una falsificación, una mentira desde el principio hasta el fin. Y yo era la idiota que intentaba poner oro en una herida que solo era pintura barata.
Me quedé sentada en la oscuridad del estudio durante mucho tiempo. No sé cuánto, quizás minutos, quizás horas. El siseo de la grabación terminada se había convertido en un zumbido dentro de mi cabeza. Sentí asco, un asco profundo, visceral. Este no era Javier, el hombre del que me enamoré, el hombre con el que construí una vida, el hombre por el que guardé luto. Nunca existió. Era un cobarde, un hombre tan pequeño, tan aterrorizado por la oscuridad, que decidió prender fuego a todo lo que le rodeaba para tener un poco de luz antes de irse. Mi luto se evaporó. 6 meses de dolor respetuoso, de tristeza noble, borrados. En su lugar solo quedaba una rabia fría y este asco amargo que me subía por la garganta. Y entonces pensé en ella, en Sofía, la escultora, la otra variable del experimento. Ella seguía allí, en su taller, creyendo que había vivido una historia de amor trágica con un hombre moribundo, creyendo que esos mensajes eran la prueba de un amor que trascendía la muerte, creyendo quizás que ella había ganado, pero no había ganadores, solo 2 perdedoras. No podía soportar llevar esta verdad yo sola. Era un veneno demasiado pesado. Si yo tenía que saber que nuestro amor era una farsa, ella también tenía derecho a saber que su pasión era solo un dato en una gráfica. Copié el archivo de audio en una memoria USB. Saqué el teléfono negro de Javier del cajón. No sé por qué lo hice. Quizás necesitaba todas las pruebas del crimen. Salí de casa. Era de noche. Las luces del albaicín se reflejaban en el empedrado húmedo. Granada parecía una ciudad de fantasmas, y yo era uno de ellos. Caminé de nuevo al callejón del gato. Las luces del estudio Sofía estaban encendidas. Se oía música clásica, algo trágico. Creo que Mahler. Entré sin llamar. Ella estaba allí. No estaba esculpiendo. Estaba sentada en el suelo, rodeada de bolsas de arcilla, bebiendo vino tinto directamente de la botella. Estaba llorando. Levantó la vista cuando mi sombra cubrió la luz de la puerta. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Al verme, intentó secarse las lágrimas, enfadada. ¿Qué quieres ahora?, dijo con voz ronca. ¿Vienes a restregarme que eres la viuda? No dije nada. Avancé hacia ella. Puse el ordenador portátil de Javier en el suelo, entre las dos, y conecté la memoria USB. Ella me miró, sin comprender. ¿Qué es eso? La verdad, dije yo. Mi voz era un cuchillo. Creías que estabas en una historia de amor. Estabas equivocada. Y yo creía que estaba en un matrimonio. También estaba equivocada. Ambas estábamos en un laboratorio. Pulsé play. El estudio se helenó con la respiración débil de Javier, con su voz, Elena o Sofía. Vi cómo el rostro de Sofía pasaba de la confusión a la incredulidad,
y luego al mismo horror que yo había sentido. Vi como su mano, la que sostenía la botella de vino, empezaba a temblar. Cuando la voz de Javier explicó el experimento, cuando describió la prueba de lealtad para ella. ¿Cuánto tiempo puede alguien amar a un fantasma? Sofía dejó escapar un sonido, un gemido animal, roto. La botella se estrelló contra el suelo. El vino tinto se extendió por el polvo de arcilla como sangre. Cuando la grabación terminó, ninguna de las dos se movió. El siseo de la estática era lo único que rompía el sonido de Sofía intentando respirar. No, susurró ella. No, no es él. Él me amaba. Él me amaba. Amaba la idea de sí mismo. Dije yo, con una calma que me asustó. Nos usó, a las dos, para sentirse inmortal 5 minutos más. Sofía me miró. El odio que había visto en sus ojos había desaparecido. Ahora solo había un vacío, el mismo vacío que yo sentía. Perdimos a Javier por segunda vez, pero esta vez fue la definitiva. Esta vez no perdimos al hombre. Perdimos la última imagen hermosa que nos quedaba de él. Lo perdimos todo. No sé quién se levantó primero, pero, de algún modo, acabamos saliendo de allí. Dejamos el portátil, la grabación, el vino derramado. Caminamos en silencio por las calles oscuras, sin destino, y sin saber cómo, acabamos frente a la puerta de mi taller. Mi mundo, mi mentira ordenada. Entré. Ella me siguió. Encendí la luz suave de mi mesa de trabajo. Ahí estaban mis cuencos, mis platos, todos perfectamente reparados, con sus hermosas cicatrices de oro, brillando bajo la luz, testigos silenciosos de una filosofía en la que yo ya no creía. Nos sentamos en el suelo, las dos, la esposa ordenada y la amante caótica, dos mujeres engañadas por el mismo fantasma. Miré un cuenco que estaba a medio reparar. La grieta era profunda. Estaba preparándolo para la laca, para el oro, y de repente lo supe. Comprendí algo que el kintsugi nunca me había enseñado. Algunas cosas no se rompen para ser reparadas. Algunas cosas se rompen para ser desechadas, para ser olvidadas, porque no todas las fracturas merecen oro. Algunas solo merecen la basura. El silencio en mi taller ya no era un silencio de paz. Era un silencio pesado, fúnebre. El olor a laca urushi me revolvía el estómago. Mis hermosas cerámicas reparadas, con sus vetas de oro brillando bajo la luz, me parecieron la decoración de un mausoleo, una celebración de la mentira. Sofía estaba sentada en el suelo,
abrazando sus rodillas. Había dejado de llorar. Su rostro estaba vacío, como una de sus esculturas antes de empezar a tallarla. Un bloque de piedra golpeado por la vida. ¿Y ahora qué?, preguntó al cabo de un rato. Su voz ronca por el llanto y el vino. Una pregunta sencilla que contenía el abismo en el que ambas flotábamos. Está muerto, dijo ella, más para sí misma que para mí. Todo ha terminado. La miré y por primera vez la vi de verdad, no como la amante ni como mi rival. La vi como a mí misma, una superviviente de un desastre que ni siquiera sabíamos que estaba ocurriendo. No, dije en voz baja. Mi voz sonaba clara en el silencio del taller. No ha terminado. Sofía levantó la vista, confundida. ¿Qué quieres decir? Está muerto y enterrado. Él sí, asentí, pero su experimento no. La comprensión llegó lentamente a sus ojos, reemplazando el vacío por un nuevo horror. Mañana, continué yo, mi voz fría y precisa, como un bisturí. A las 6 de la tarde, el teléfono de Javier enviará un mensaje automático a tu número. Te dirá, mi amor, te preguntará por tu día. Vi cómo se estremecía. Y en mi bandeja de entrada, añadí, recibiré un recordatorio para pagar la factura del agua, o quizás un enlace a un artículo sobre arquitectura sostenible. No ha terminado, Sofía. Solo hemos leído las notas del director. La obra continúa y nosotras seguimos siendo sus marionetas. El asco que había sentido se convirtió en una rabia fría, pura, una rabia que me dio energía. Ya no estaba rota, estaba afilada. Sofía se levantó. Se tambaleó un poco, pero se mantuvo firme. El vino derramado en su taller parecía una vida pasada. Ahora estaba sobria, terriblemente sobria. Ese hijo de puta, masculló. No fue un insulto emocional, fue un diagnóstico. Mi kintsugi, dije yo, mirando mi mesa de trabajo, se basa en honrar la historia de la fractura, en encontrar belleza en la herida. Me giré para mirarla, pero esta historia, esta herida, no merece oro, no merece ser honrada. Hice una pausa. Merece ser borrada. Los ojos de Sofía se encontraron con los míos. Ya no éramos la esposa y la amante, éramos cómplices, unidas por el mismo enemigo, y ese enemigo, aunque muerto, seguía vivo en su ordenador. ¿Podemos pararlo?, preguntó ella. Su voz era práctica, la voz de la mujer que talla piedra, la que sabe que para crear primero hay que destruir. Él lo diseñó todo, reflexioné en voz alta,
pensando en el estudio de Javier, en las líneas de código, en la carpeta oculta. Era un arquitecto, amaba sus estructuras, pero todo arquitecto sabe que cualquier edificio puede ser demolido. Me levanté, cogí el teléfono negro de Javier de mi mesa. Estaba casi sin batería. Lo conecté a mi propio cargador. Necesitaríamos esa prueba. Necesitaríamos el arma. Vamos a su estudio, dije yo. No era una sugerenda, era una orden. Tú y yo vamos a desmantelar su obra maestra, pieza por pieza. Sofía asintió, una sola vez, con firmeza. Vamos a responderle, dijo ella, y en su voz había una dureza que hacía juego con la mía. Vamos a darle el final que su experimento merece. Salimos de mi taller. No apagué la luz. Dejé que mis cuencos dorados brillaran en la noche. Eran hermosos, sí, pero ya no eran mi filosofía. Eran mi pasado, un pasado que estaba a punto de cerrar para siempre. Regresamos al estudio de Javier. La puerta se abrió con el mismo chirrido que había tenido la primera vez. Ahora, la habitación no parecía un sepulcro, parecía una trampa, un escenario de teatro que él había abandonado. Encendí la luz principal. La cruda luz blanca iluminó el escritorio. El ordenador seguía encendido, mostrando la carpeta El último mensaje. Sofía se quedó junto a la puerta. Estaba tensa, como si esperara que Javier apareciera de detrás de la silla. Tenemos que ser metódicas, dije. Mi voz era tranquila, la voz de la reparadora, pero sin la intención de reparar, con la intención de demoler. Me senté ante el ordenador. Sofía se acercó, mirando por encima de mi hombro. Abrí el archivo principal del programa de automatización. Era un laberinto de código, condiciones, bucles, fechas programadas, líneas de tiempo que se extendían hasta 5 años en el futuro. Mira esto, dije, y señalé la pantalla. Aquí, el calendario de envío. Fuimos pasando las fechas. Mensajes para Sofía sobre viajes, sobre el éxito de sus exposiciones, sobre el tiempo que pasaban juntos. Todo falso, todo diseñado. Y para mí, un calendario de tareas y de amor. Recordatorios para llevar el coche al taller. Citas con el notario. Y luego, email a Elena. Recuerda que reservé las entradas para la ópera del próximo año. Te quiero. Estaba controlando nuestras vidas futuras. Susurró Sofía, su voz temblando de furia. Incluso el color de la pintura para mi nuevo estudio. Lo tenía aquí programado. La crueldad era inabarcable. Había programado esperanzas falsas para ambas. Nos había negado
la libertad de soñar nuestros propios futuros. No podemos borrarlo todo, dije. El código es demasiado complejo. Podría haber copias de seguridad en la nube o un espejo. Javier era demasiado paranoico para que esto se detuviera con un simple eliminar. Sofía asintió. Un arquitecto no deja una demolición a la mitad. Tiene que haber un acto final. Un acto final, repetí. Tenemos que darle una respuesta que él no esperara. No podemos ganar su experimento, pero podemos negarle las variables. Nuestra colaboración era extraña. Yo aportaba la lógica. Ella, la necesidad visceral de cortar el cordón umbilical. La lista de destinatarios, dijo Sofía, señalando la pantalla. Ahí es donde tenemos que actuar. Navegué por el código. Encontré el lugar donde estaban las direcciones de correo y los números de teléfono. Aquí está ese, dije. Tu número. Bórralo, ordenó Sofía. No había emoción en su voz, solo la decisión fría de quien se amputa un miembro gangrenado. Mi dedo hizo clic en eliminar. Un instante después, el número de Sofía desapareció de la línea de código del sistema de mensajería programada. Libre, murmuré. Ahora, la mía. Me moví al sistema de correo. Ahí estaba mi dirección, mi nombre. Tú, dije a Sofía. Tú debes hacerlo. Sofía se inclinó y con un dedo cubierto de arcilla seca pulsó la tecla suprimir sobre mi nombre. Las dos nos hemos ido, dijo ella, enderezándose. Su experimento acaba de perder sus sujetos. Miramos la pantalla. El programa de Javier seguía funcionando. Ahora, cada vez que el calendario marcara las 6, el sistema buscaría destinatarios y no encontraría a nadie. El mensaje, la falsa esperanza, se lanzaría al vacío. Aún hay un fallo, dije. El programa sigue activo, y si él lo diseñó para durar 5 años, significa que, durante 5 años, su ego seguirá gritando en el éter. Sofía se acercó al teléfono negro que yo había puesto a cargar. Lo cogió. Tenemos que silenciarlo. Tenemos que enviarle el mensaje final. Uno que no pueda responder. ¿A dónde enviamos el último mensaje?, pregunté. ¿A su buzón de voz? ¿A la papelera de reciclaje? Sofía negó con la cabeza. Con los ojos llenos de una claridad terrible, me miró. Al único lugar, dijo, donde sus palabras pueden, por fin, descansar en paz. Al cementerio, dije yo. La idea me golpeó con la fuerza de una revelación. Era el único sitio, el verdadero destino final de todo su diseño. Sí, susurró Sofía. Vamos a llevarle su obra maestra al fin.
Vamos a enterrar el último mensaje. Era de madrugada. El cielo de Granada estaba a punto de volverse gris. Cogí las llaves del coche. Sofía cogió el teléfono negro, la prueba del crimen, y salimos del estudio. Dejamos el ordenador encendido, funcionando, pero enviando sus gritos al vacío. Era un castigo más sutil que la demolición. Era la negación, la anulación total. El coche se deslizó por las calles vacías de Granada. Eran las 6 de la mañana. El cielo sobre la Alhambra empezaba a teñirse de un gris pálido y prometedor. El viaje al cementerio de San José fue en silencio. No había necesidad de hablar. Ya lo habíamos dicho todo. Compartíamos un luto que solo nosotras podíamos entender. El luto por un hombre que creíamos conocer. Yo conducía. Mis manos, firmes en el volante, ya no temblaban. El miedo y el asco se habían convertido en concentración. Sofía iba a mi lado, aferrada al teléfono negro de Javier, el instrumento de su crueldad. Lo sostenía como si fuera un arma o una reliquia envenenada. Al llegar, el aire era frío y limpio. El cementerio estaba desierto. Solo el sonido de nuestros pasos sobre los senderos de gravilla rompía la solemnidad. Encontramos su lápida. Mármol blanco, pulcro. Su nombre, Javier. La fecha de nacimiento, la fecha de la muerte, la fecha del accidente, una mentira grabada en piedra. Nos detuvimos ante ella. Nos quedamos ahí, la esposa y la amante, las dos variables, los dos fragmentos. Sofía me entregó el teléfono. Tú, dijo en voz baja, tú debes enviar el último mensaje. Tú fuiste su orden. Yo fui su caos. Asentí. Tenía razón. Yo fui la que amó la estructura, y yo debía ser la que terminara el diseño. Tomé el teléfono. Estaba cargado. La pantalla se iluminó. El fondo de la Alhambra. Abrí la aplicación de mensajería. La lista de mensajes vacía. Borramos todo rastro de nosotras. Fui al teclado. No iba a enviárselo a Sofía, ni a mí misma. Iba a enviárselo a él. Escribí su propio número. El número que ahora no era más que un número muerto. Y tecleé el mensaje, la respuesta final, la conclusión de todo su horrible experimento. No usé la rabia, no usé el dolor, usé la verdad. Mi dedo se posó sobre el botón de enviar. Respiré profundamente. He leído todo. Ahora elijo el silencio. Pulsé enviar. La pantalla parpadeó. El mensaje pasó de enviando a enviado. Nunca se entregaría, nunca lo leería, pero el acto, el simple acto de contestar a su mentira, liberó algo dentro de mí, una lágrima, la primera lágrima real,
caliente desde el día que encontré el teléfono resbaló por mi mejilla. No era por él, era por mí, por mi liberación. Me sequé la lágrima y miré el teléfono. Su trabajo había terminado. Con una precisión que me era innata, mantuve pulsado el botón de encendido. Apareció la opción apagar. La pulsé. La pantalla de Javier se oscureció para siempre. El silencio volvió, pero este silencio era diferente. Era el silencio de la paz. El silencio después de que el último ladrillo de la demolición ha caído. Dejé el teléfono sobre el mármol frío de su tumba. Un objeto muerto sobre un cuerpo muerto. Nos dimos la vuelta. No miramos hacia atrás. Caminamos hacia la salida mientras el sol se alzaba sobre las colinas de Granada. Las sombras eran largas, pero ya no nos asustaban. Llegamos al coche. No nos despedimos. No había necesidad de promesas, ni de amistad. Éramos dos almas que habían sobrevivido a un naufragio compartido. Sofía me preguntó, mirando las primeras luces del día: ¿y el kintsugi? ¿Qué harás ahora con el oro? Sonreí. Una sonrisa de verdad, no la sonrisa forzada de la Helena reparada. El kintsugi, dije yo, celebra las cicatrices, pero yo estoy cansada de celebrar las heridas de otros y las mías. Puse el coche en marcha. Creo que, como tú, Sofía, voy a empezar a trabajar con la arcilla, a crear algo nuevo, desde cero, desde la tierra, algo que no necesite ser reparado para ser amado. Conduje hacia el sol naciente, dejando atrás el cementerio, dejando atrás el experimento, dejando atrás la mentira, porque la verdad, la única verdad que importaba, era que el amor verdadero no es un sistema, no es un recuerdo programado, es la libertad de empezar de nuevo, y la libertad había comenzado con un simple acto de silencio,